ministro de Salud, Camilo Salinas, confirmó que la variante brasilera ya es de transmisión comunitaria en todo el Ecuador. Las declaraciones las dio en el arranque de la jornada de vacunación express que se desarrolla en el Parque Samanes. La variante P1 de origen brasilero, cuyo primer caso en Guayaquil fue detectado en abril. Según reportó este lunes el Centro de Investigaciones de la UES en su informe mensual de vigilancia genómica del SARS-CoV-2, ya evidencia una transmisión de tipo comunitaria en la ciudad. Así lo confirmó el ministro de Salud, Camilo Salinas. Si usted me pregunta, más como epidemiólogo y como salubrista, la P1 ya al momento podemos registrar que es comunitaria. Evidenciando un incremento y una expansión dramática en los últimos meses. Incluso ya abarca todo el país, señala. Si tenemos en Guayaquil, tenemos en Tungurahua, tenemos en Zamora, en Manabí, en Pichincha, son 5 provincias que ya están registradas. Yo puedo anticiparme que ya está circulando en diferentes partes del Ecuador y por eso hay que tener cuidado. Estas declaraciones el ministro de Salud las dio en el Parque Samanes, donde la mañana de este martes arrancó la primera jornada de vacunación express para personas que están agendadas por CNT mayor a 65 años, pueden asistir también mayores a 85 años a libre demanda sin agendamiento, personas con discapacidad y personas que no pueden salir y que estos puntos van a ser estratégicos para que puedan llegar en su vehículo. Junto al Coliseo Abel Jiménez Parra se ha dispuesto el área de inoculación, que convierte al Parque Samanes en uno de los más de 134 puntos habilitados a nivel nacional para la inmunización de la población. Aquí tenemos hoy día 500 vacunas que pueden ser inoculadas. Parece bien porque ya lo necesitaban. A mi hijo me le he dado 2 veces el COVID, pues ya necesita estar inmunizado. Y aquí también a mis vecinos que los cargo, que son de tercera edad, para que también sean vacunados. Sí, porque siempre estábamos preocupados por la salud de él también, que necesitaba estar vacunado. El presidente Lenín Moreno, quien también estuvo en el arranque de la jornada, resaltó que Ecuador es el segundo país de Latinoamérica en contar con esta modalidad que es más práctica. Pues únicamente requerimos que vengan en el vehículo y acá se les tomará los datos y se implementará el sistema de vacunación para cada uno. Moreno además precisó que este martes se vacunarán a más de 65,000 personas y fijó una meta para el fin de semana. Le he manifestado al señor ministro que necesitaríamos que no menos de 2 millones de personas ya estén vacunadas. Inició este lunes la jornada de vacunación contra el COVID-19 para los pensionistas, jubilados y afiliados del IES, mayores de 65 años en sus 24 puntos a nivel nacional, en Guayaquil, con 2 puntos en el centro y sur de la ciudad. En el centro de atención al adulto mayor en la Ciudadela Bolivariana, el ausentismo fue la tónica de este primer día, teniendo agendados alrededor de 420 ciudadanos. Tan solo llegaron 30, y es que el desconocimiento es una de las razones. Y el sistema está convocando o agendando a todos aquellos que tengan primero enfermedades catastróficas, discapacidades. Para poder acceder a la primera dosis, se debe ingresar a la página web vacunacion.ies.gov.es y verificar el lugar y la fecha para dicha vacunación. Recordar también que no debe haber un doble agendamiento y es por esto que aquellos que no consten ni en el listado del Ministerio de Salud ni en el listado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podrán acercarse y validar sus datos y de esta manera recibir su cita. En ese momento les informamos qué día les toca y en qué lugar dentro del Ministerio de Salud Pública. Para este martes, en los 2 puntos de vacunación en Guayaquil, se espera vacunar a 940 ciudadanos. Y durante la mañana, ya el número de agendados que acudieron era mayor. Una de ellas fue Marcela, quien estuvo acompañada de su hijo. Pasamos encerrados y sin tener un anuncio que vamos a hacer esto, no, que fue sorpresa para todo el mundo. La gente tiene que hacer conciencia y venirse a vacunar. Los horarios de vacunación serán de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Glosas millonarias se echaban abajo en Contraloría, no solo con la venia del Contralor subrogante, sino de los mandos medios. Un funcionario de Contraloría revela en su versión que tras negarse a cambiar un informe, comenzaron las amenazas. Trabajó desde el 2017 en la Dirección de Responsabilidades de Contraloría y desde allí ha sido testigo de lo que ahora se sabe. Era el negocio del desvanecimiento de glosas. Nelson Villavicencio rindió versión en el caso Las Torres, que involucra al contralor subrogante Pablo Celi y otros por presunta delincuencia organizada. En su exposición, Villavicencio cuenta que le llegaron varios expedientes de la empresa pública Petroecuador, entre ellos de la empresa No Limit, de los cuales mis proyectos, dice, de resoluciones fueron confirmatorios. Y si confirmó esas glosas a contratistas de Petroecuador, ¿cómo es que más tarde se desvanecieron? La explicación podría estar en otra parte de su relato.
En enero del 2019 se me asignó el expediente de Arcotel con Excel claro en el cual se predeterminaba una glosa civil de aproximadamente 112 millones de dólares. Y aquí Villavicencio cuenta que no había forma legal de desvanecerla. Hasta cuando llegó una disposición verbal de su jefe directo. Luis Miño me solicitó que cambie la resolución basándome en lo indicado en los informes y desvanezca la glosa, a lo cual le respondí que no iba a hacer, ya que técnica y jurídicamente no era procedente. La consecuencia de no haber acatado la disposición verbal de bajarse una glosa de 112 millones de dólares, dice Villavicencio, la sintió días más tarde con una arremetida en su contra. Una semana después de haberme negado a desvanecer la glosa, se me informó del cambio administrativo a la Dirección de Auditoría de Recursos Naturales. En su relato, Villavicencio cuenta que llevó la queja hasta el despacho del contralor subrogante Pablo Celi y algo raro ocurrió. Sospechosamente recibió trato preferencial, computadora nueva y vacaciones. Al poco tiempo se enteró que la Telefónica recibió el perdón y se desvaneció la glosa de 112 millones de dólares. Su insistente cuestionamiento sobre el tema le coincidió con otro mal rato. Desconocidos entraron a su casa y cuenta, se sustrajeron mi computadora de escritorio y mi documentación. Fueron directamente en busca de mi computadora. La versión de este funcionario de Contraloría solo confirmaría las sospechas de Fiscalía en torno al llamado caso Las Torres. Funcionarios de mediano y alto rango habrían montado una red de compra-venta de informes favorables, con un perjuicio al Estado aún sin cálculos claros. Este jueves se resolverá sobre la acción de protección solicitada por el removido vocal de la Judicatura, Fausto Murillo. La Federación Nacional de Abogados, a través de su titular, interpuso un amicus curiae ante una remoción que consideran inconstitucional. Próximo jueves 6 de mayo, un juez de Pichincha deberá resolver sobre la acción de protección presentada por Fausto Murillo, removido vocal de la Judicatura, quien insiste en que sus derechos fueron vulnerados por el Consejo de Participación Ciudadana, organismo que resolvió su destitución. En este proceso, la Federación Nacional de Abogados, a través de su titular Ramiro García, interpuso un amicus curiae para, según García, abonar argumentos que permitan entender que en este tema el Consejo de Participación Ciudadana ha cometido una ilegalidad. Que el Consejo de Participación Ciudadana de facto ha asumido una atribución que no tiene, que es la de destituir a las autoridades que designa. El Consejo puede designar, pero una vez designado, ya pierde potestad el Consejo de Participación Ciudadana para decidir respecto de las autoridades a las que nombró. García sostiene que si existían motivos para destituir a Murillo, la única vía posible era a través de un juicio político en la Asamblea Nacional. No podemos tener seguridad jurídica si cada autoridad actúa al margen o por fuera de lo que la ley le permite. El jurista Eduardo Carmignani cree que si la destitución de Murillo se concreta, se estarían sentando precedentes que señala serían peligrosos para la institucionalidad del país. Esto abre la puerta a que el Consejo de Participación Ciudadana pueda tomar decisiones que impliquen el apoderamiento de todas las superintendencias, de la Fiscalía General, de la Procuraduría General y de la propia Corte Constitucional. Por eso cree que es indispensable que los consejeros de Participación Ciudadana puedan entender dónde empiezan sus competencias y dónde terminan. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Y no se trata aquí de defender al señor Murillo o de si el señor Murillo incumplió o no un requisito. Aquí se trata de que la decisión del Consejo de Participación Transitoria no podía ser revisada. Que tengan claros sus miembros cuáles son sus límites. Si la acción de protección es acogida el próximo jueves, se dejaría sin efecto la resolución adoptada por el Consejo de Participación Ciudadana y Murillo podría ser restituido en sus funciones. Claro, sin perjuicio de que los integrantes del organismo que impulsaron su destitución presenten un recurso para revertir lo resuelto.